Comparecencias y la lectura de este informe, ¿cuál va a ser la resolución que tome la Asamblea? Se lo preguntamos a uno de los miembros de la Comisión de Seguridad que está con nosotros, el asambleísta de Izquierda Democrática, Rodrigo Fajardo. Asambleísta, buenos días. Muchas gracias, buenos días, estimado Byron. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Un saludo fraterno a toda la ciudadanía. Claro que sí, el día de ayer fue aprobado este informe. Como miembro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, hemos venido trabajando por el lapso de más de 30 días, que es el tiempo que se nos ha dado para que cumplamos con este informe. Dentro de esto, nosotros hemos recibido las diferentes comparecencias, hemos levantado información de forma imparcial, hemos presentado un trabajo eficiente el día de ayer al Pleno de la Asamblea Nacional. Hubieron alertas de que partes representantes del actual gobierno y de anteriores gobiernos no pretendían que pase este informe, de lo cual nosotros de manera ética hemos puesto a conocimiento de las diferentes bancadas y por último ha sido aceptado nuestro informe justamente casi con la mayoría. Entonces, en este sentido hay algunas recomendaciones de juicios políticos en el cual las diferentes comisiones ya tendrán esa potestad de iniciar o no lo correspondiente, claro, observando de las diferentes autoridades que hayan incumplido sus funciones. Dentro de esas autoridades encontramos al SNAI, la Secretaría de Derechos Humanos, a la Función Judicial, al Defensor del Pueblo. En ese sentido hemos levantado la información desde el 2016 hasta la actualidad y tenemos ya nosotros indicios, tenemos información. Claro que ya tenían tomado las cárceles desde mucho antes, desde el 2015, y eso no les ha gustado a los representantes del gobierno que estaban en ese entonces encargados. Eso justo le iba a decir, se refiere al bloque de UNES, que cuestionó el por qué se estaba tomando información desde el año 2016, de la época del expresidente, porque desde allí comenzó efectivamente este descalabro en las cárceles. No es nuevo, es una consecuencia de lo que pasaba, claro, pero desde el 2015-16 efectivamente hay muchas responsabilidades políticas de los entonces funcionarios de la época, de los diferentes instancias, del Ministerio de Justicia de esa época, la Dirección de Rehabilitación Social que existía en esa época, la subsecretaría, si no me equivoco, etcétera, etcétera. ¿A ellos ustedes les van a llamar a que comparezcan o han recomendado que a ellos se les siga un juicio político? Creo que sí, bueno, hay que decir siempre las cosas como son. Nosotros como Izquierda Democrática nos hemos desprendido de tener ninguna injerencia en la parte de la justicia. Claro, y justamente aquí hay que decir, fue el partido político de UNES y también del actual de Creo que no querían tener ningún tipo de responsabilidad, pues en este informe tiene direccionamiento de responsabilidad de los funcionarios que estuvieron desde el correísmo, desde el morenismo y ahora con Lazo. Entonces todos estos funcionarios tienen ya responsabilidades. Nosotros hemos sugerido juicios políticos, pero ya serán las diferentes comisiones quien tome estas iniciativas, los diferentes asambleístas, quien vean lo pertinente, las causales y quien ellos en base a su iniciativa puedan iniciar los juicios políticos pertinentes. Claro, son muchas instituciones y funcionarios que tienen esta responsabilidad desde el 2016-2015, en donde la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, el SNAI, son uno de los mayores autoridades que han incumplido y que ni siquiera saben hasta el día de hoy cuáles son sus funciones y no han aceptado. Es algo triste decir que la representante de la Secretaría de Derechos Humanos nos ha dicho que para febrero del 2022 quizás ya tengan una política pública, una política criminal, pero sin embargo no tenemos respuestas hasta ahora y se ha expresado en varias ocasiones la Bernarda Ordóñez manifestando justamente de que no es competencia de ellas en algunos hechos que han pasado. Sin embargo, la ley lo que nos dice es que ella es la responsable directa, la representante de Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, preside el consejo claro, es miembro del directorio del organismo técnico de rehabilitación social, que es un organismo súper importante, es el organismo más importante que dicta las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo. Entonces, de lo que nosotros tenemos conocimiento, más o menos del 2015 no se ha tomado ningún tipo de medida, no ha entrado ni siquiera... Ni siquiera se había conformado, tenía como un año. No estaba conformado recién, luego de 130 días de la posesión del presidente Guillermo Lazo.
se ha designado al representante de este directorio técnico en la representación de Bernarda Ordóñez. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya sugiriendo quiénes serían los responsables y tendría cada uno la potestad de hacer. Ahora, si ustedes han efectivamente revisado como corresponde, porque creo que así ha sido, en el gobierno de Lenín Moreno sí se desarticuló, se eliminó, por ejemplo, la Secretaría de Justicia Social, el Ministerio de Justicia, se bajó el presupuesto, dejó de ser una secretaría y pasó a ser simplemente un servicio, es decir, jerárquicamente bajó de nivel, lo que ahora es la INAH, evidentemente, y al bajarle de nivel, menor presupuesto, menor capacidad de gestión, etcétera, etcétera. Es decir, también hay responsabilidad política muy importante del gobierno del señor Moreno. Básicamente, ese tema carcelario explota ya en el gobierno de Lenín Moreno. Claro, el Ministerio de Justicia fue mutilado, se dividió en el SNAI, en la Secretaría de Derechos Humanos, pero es triste decirlo, pero el SNAI hasta el día de hoy no tiene un criterio, no tiene un direccionamiento lógico hacia dónde ir, sino quien ha estado haciéndose cargo de diferentes, digamos, turnos del SNAI. Han sido personas que no son especializadas, que únicamente están improvisando y no saben a dónde direccionarse. Es triste decir también que derechos humanos en sus diferentes aristas no han podido ingresar todo el tiempo a las cárceles. Hemos verificado, nosotros hemos ido a las diferentes cárceles de Quito, de Cuenca, de Guayas, y hay unas oficinas para los defensores públicos, pero que jamás han podido ingresar, no han podido hacer su trabajo, no hay informes justamente de ese trabajo que tiene que hacer Defensoría Pública defendiendo los derechos humanos. En este tema también de los beneficios penitenciarios no hay la tramitología que debería darse porque no hay los funcionarios suficientes, no hay psicólogos, no hay abogados, trabajadores sociales suficientes, inclusive los jueces de garantías penitenciarias no han tramitado como se debería hacer estos beneficios del 40% que es con el anterior Código Penal y también el 60 y el 80% que se lleva a cabo con la actual legislación. Ahora, también es cierto, el Poder Judicial, llámese las Cortes y su estructura de unidades judiciales penales, mucha responsabilidad, igual que el Consejo de la Judicatura, porque la inacción también es observable. Porque lo que menos hay son jueces de garantías penales que son precisamente los que despachan las órdenes de libertad, las boletas de excarcelación, etcétera, etcétera. Y hay un represamiento ahí terrible. También hay una negligencia. Totalmente, hay instrumentos internacionales, resoluciones en donde se recomienda de que para disminuir este hacinamiento no se dé un abuso, por ejemplo, de la prisión preventiva, pero sin embargo ya en el análisis que nosotros hemos hecho hay un abuso, no hay una fundamentación lógica, pues no se utilizan otras medidas. Entonces en este sentido ha habido ya un hacinamiento, no les ha importado al Consejo de la Judicatura a realizar justamente un sondeo de cómo están la crisis, las condiciones de todas estas personas. No se ha dado la tramitología a los beneficios, justamente, por ejemplo, si es que no se escribe bien un nombre de la persona privada de libertad, algún formalismo se evade, alguna fecha, entonces no se le da paso a este beneficio y hay muchas personas que inclusive ya han cumplido con su pena, con el 60, 80%, y sin embargo siguen represados, no les llega rápido su boleta de descarcelación y tienen que estar esperando a la voluntad de los jueces que emitan estas resoluciones y también de los funcionarios del SNAI que puedan hacer su trámite administrativo en forma oportuna, lo cual no sucede. Asambleísta, estamos con el tiempo, pero le quiero agradecer, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. 7 de la mañana con 36 minutos, el asambleísta Darío Fajardo, miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, a propósito de este informe de la crisis carcelaria que vive el país. Vamos a la pausa, regresar, hablaremos con el alcalde de Cayambe.